pues vamos a empezar con el tema de hoy, que es el tema del diluvio universal. Esperemos que no llueva, me han dicho que ahí. A ver si buscamos a la lluvia y nos toca salir con barco. Como esto es una tertulia, pues yo voy a plantear algunas ideas y luego, pues en cualquier momento, pues podéis intervenir, podéis preguntar, dar vuestra visión. Es una tertulia, ¿vale? Bueno, he traído aquí varios libros donde se menciona el diluvio universal. Por supuesto, la Biblia. Todos más o menos habremos leído algo donde se habla de el mito de Noé y el diluvio. Primero convendría decir un poco qué es esto de el mito. ¿Qué es un mito? Un mito es una historia que normalmente no tiene una realidad histórica. Normalmente, a veces puede que sí, pero normalmente no tiene una realidad histórica. Sin embargo, sí que tiene otro tipo de realidad. Es una realidad psicológica. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner un ejemplo. Como los mitos están llenos de símbolos, vamos a recurrir a un símbolo, como por ejemplo, no sé, algún colgante que uno lleve, ¿no? Algún colgante, una medalla, una sortija, algo que uno lleve y que ese colgante, anillo, etc., tiene una realidad física, ¿verdad? Colgante del material que será, ¿verdad? Tiene una realidad física. Pero quien lo lleva, seguramente lo lleva porque le recuerda a alguien que se lo regaló, o porque le recuerda, no sé, una divinidad, un santo, una virgen, ¿no? Entonces, ¿veis? Tiene una realidad física, que es el objeto, que es un símbolo, pero tiene una realidad psicológica o metafísica. De manera que el valor del objeto puede ser muy pequeño, pero claro, lo que realmente tiene valor es aquello con lo que nos conecta, que es el recuerdo de una divinidad, un santo, una persona querida, una persona que falleció y que era muy querida, ¿verdad? Entonces, ¿veis? Hay una realidad física y una realidad psicológica. Bueno, pues los mitos no tienen generalmente una realidad física histórica, pero sí que tienen una realidad en otro plano, en otra dimensión. Las civilizaciones están llenas de mitos. Nosotros, como tenemos, diríamos, cerca la civilización griega o romana, pues conocemos seguramente algunos mitos. ¿Verdad? El mito de Teseo y el Minotauro, el mito de la caverna de Platón, el carro de Apolo, muchos mitos que utilizan una historia un poco a veces fantástica para transmitir otra cosa que va más allá de la historia fantástica. ¿Sí? He traído un parrafito de un especialista en mitos, que es Joseph Campbell. El libro es una auténtica joya, pero solo voy a leer un párrafo, que dice: el mito es un lenguaje universal, que adopta sus propias formas locales en cada sociedad. El mito del diluvio es un mito universal, pero en cada civilización, vais a ver, tengo varias, adopta ligeras variantes, pero
es universal. Ya vamos a ver qué sorprendente es ver cómo se repite este mito en varias civilizaciones. Dice, el mito no se trata solo de la fantasía de esta o aquella persona. Un mito es un símbolo, una leyenda que es parte de otras leyendas, que juntas constituyen una mitología. Y una mitología es un sistema organizado de narraciones, de imágenes simbólicas que componen una metáfora de las posibilidades de experiencia y los logros humanos en una sociedad. O sea, una mitología recoge una manera de ser de un pueblo, encerrada, esa manera de ser, en símbolos. Si nos acercamos, pero no sabemos interpretar los símbolos, pues no vamos a entender. Peor aún, vamos a considerar a estas civilizaciones del pasado como atrasadas frente a la nuestra, que ya es una civilización adelantada. Y a lo mejor estamos cayendo en el error de no comprender, tras los símbolos y los mitos, el conocimiento tan profundo que hay. Por eso el tema de los mitos tiene mucha miga. Vamos a empezar por el mito del diluvio de la Biblia. Ya lo conocemos todo, ¿no? Lo repasamos un poquito. He traído la Biblia por si alguien quiere saber detalles. Tengo localizado, son 2 páginas nada más, lo que dice. Pero como ya lo conocemos, pues recordar que en un momento del remoto pasado, la humanidad se había convertido en una humanidad llena de vicio, degeneración, corrupción, y Dios, Jehová, Yahvé, no daba crédito a la propia creación que él había hecho de los seres humanos. ¿A qué extremos de mal comportamiento habían llegado? Con lo cual decidió exterminar a la humanidad. Pero se dio cuenta que había algunos hombres puros, Noé y su familia. Entonces, Yahvé avisa a Noé de que construya una gigantesca arca, ¿no? El arca de Noé, un barco enorme, donde puedan salvaguardarse Noé y su familia, con, ya sabéis, una pareja de animales de cada especie, etcétera, etcétera. De manera que durante 40 días y 40 noches está lloviendo de una forma torrencial. De manera que toda la tierra se inunda de agua. Y la barca, pues, va subiendo hasta que cesan las aguas. Y la barca queda como encallada en el monte Ararat. Esperan un tiempo a que baje el nivel de las aguas. Y cuando baja el nivel de las aguas, pues pueden descender y pueden dar comienzo, esto es muy importante, a una nueva humanidad. Nueva. O sea, es como que la anterior humanidad fuera de otro tipo. Y esta nueva debería ser diferente. Hago un poco de incidencia en esto porque en los otros mitos, sumerio, griego, azteca, también va a hablar de humanidades. Incluso las va a numerar. Y va a decir que esta humanidad que perece por el diluvio es la cuarta humanidad. Cuarta. Ahora iremos investigando a ver por qué la cuarta. Si es la cuarta, es que hubo antes otras 3 que también sucumbieron de alguna manera. O sea, sucumbieron las 3 primeras
y la cuarta también. Por lo tanto, la humanidad a que da lugar Noé es la quinta. La quinta. Y como desde entonces se supone que no ha habido otro diluvio, cataclismo, etc., nosotros somos de la quinta humanidad. Vamos a seguir investigando a ver a dónde nos lleva todo esto. Bueno, entonces esto está en el Génesis 7, capítulo 6 y 7. Hay una cosa muy bonita también, cuando ya bajan las aguas y Noé, pues ya con la familia y todo, empiezan a poblar la tierra. Dios, Yahvé, hace un pacto con los seres humanos. Bueno, con Noé, Noé y su mujer, que son los únicos, hace un pacto de no volver a castigarles con un diluvio. Y ese pacto queda sellado con un arco luminoso que aparecerá en el cielo cada vez que se inicien fuertes lluvias. Al poco tiempo, para tranquilizar a los seres humanos, aparecerá el arco, símbolo del pacto que estableció Yahvé con los hombres. ¿Cuál es ese arco? El arco iris. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, porque además aparece también en otras mitologías. El arco iris, que además nosotros desde la Tierra lo vemos como un arco. Pero si tenemos la suerte de ir en avión cuando aparece el arco iris, se ve circular, se ve completo. Es curioso, ¿eh? Completo, se ve un círculo. Bueno, esto en Génesis. Nos vamos a Sumeria. Sumeria, una civilización de la zona del Tigris y el Éufrates, según dicen algunos autores, de las más antiguas que se conocen, de las civilizaciones más antiguas que se conocen. De hecho, hay un libro que se llama La historia empezó en Sumer. Luego otros autores dicen, no, en Sumer no, porque puede que Egipto, puede que ahora en Turquía, Göbekli Tepe, en fin, van surgiendo, a través de restos arqueológicos y hallazgos, van surgiendo cosas. De todas maneras, Sumeria, con unos casi 5.000 años de antigüedad, o sea, 3.400 o más antes de Cristo, en unas excavaciones de la antigua ciudad de Nínive empiezan a aparecer tablillas cuneiformes. Tablillas, ¿no?, con escritura cuneiforme. Claro que en su momento no se sabían descifrar. Hasta que en 1840 y tantos comenzaron a estudiar, ¿no? Empezaron a sacar, vieron que ahí había un gran cúmulo de tabletas. Luego se vio que ahí estaba la antigua biblioteca de Asurbanipal y se encontraron cientos de miles de tablillas. Cuando se empezaron a estudiar, se vio que había, se las llevaron al Museo Británico y ahí los estudiosos empezaron a estudiar, pero al principio no le dieron mucha importancia. Bueno, cuando aprendieron a traducirlo, empezaron a estudiarlo, ¿no? Y un investigador que estaba ahí con las tabletas, al traducir alguna que se ve que tenía sobre la mesa, vio algo que hablaba de un diluvio universal. Y le llamó la atención que unas tablillas sumerias hablasen del diluvio universal. Y eso causó curiosidad en los investigadores. Y empezaron a ver, ¿no? Y se dieron cuenta que había un gran conjunto de tablillas que
identificadas como la tablilla 11, que son muchas, ¿no? Y esas tablillas recogen el poema de Gilgamesh. Es un poema muy bonito, que algunos escritores modernos han dicho que es una auténtica joya literaria y tiene casi 5.000 años de antigüedad. He traído el poema de Gilgamesh y voy a resumir de qué va y vamos a leer un trocito cuando habla del diluvio y vais a ver qué maravilla y qué coincidencia con la Biblia. Resulta que Gilgamesh es un rey de una antigua ciudad llamada Uruk, en la zona del Tigris y el Éufrates. Ese rey era un déspota que trataba a los súbditos muy bien. Y aparece un personaje medio humano, medio animal. Bueno, era humano, pero era tan bruto, iba desnudo, comía como los animales, un salvaje, vamos. Y ese salvaje, por una especie de profecía, estaría destinado a ser civilizado y luego un amigo íntimo del rey que le ayudaría a civilizar al rey y a tratar a sus súbditos de una manera como un rey debe tratar a sus súbditos, ¿no? Entonces resulta que es muy bonito como lo cuenta, porque este salvaje, para civilizarlo, ¿sabéis cómo lo hacen? Hay una sacerdotisa del amor dedicada a la diosa Ishtar. Esta sacerdotisa, con las artes del amor, hace que que será el futuro amigo del rey, Gilgamesh, que se llama Enkidu, hace que con las artes del amor hace de Enkidu una persona que se va civilizando. Se va civilizando hasta que es presentada a Gilgamesh, al rey. El rey rápidamente parece como que lo reconoce como un alma amiga, pero una amistad tan fuerte, tan grande, que va a ser como su compañero inseparable de aventuras. Van a luchar contra monstruos y van a ser inseparables. Pero llegará un momento en que este Enkidu, al luchar contra unos monstruos, muere. Y claro, el rey Gilgamesh entra en un estado de lamentaciones y quiere devolverle la vida. Y entonces se entera de que hay un personaje llamado Utnapishtim que es inmortal. Y entonces quiere ir a verle para que le cuente el secreto de la inmortalidad, para poder volver a la vida a su amigo Enkidu. Y entonces va a ver a Utnapishtim, que es inmortal, y le dice, Utnapishtim le dice, te revelaré un misterio, un secreto de los dioses. Ocurrió en una antigua ciudad a orillas del Éufrates, que tú conoces bien. Yo viví allí en un tiempo muy remoto. Fui el rey. Hace ya mucho tiempo, cuando los dioses decidieron enviar un diluvio. 5 dioses decidieron y se conjuraron para mantener su plan en secreto. O sea, decidieron entre varios dioses mandar un diluvio. Pero el dios Ea se ve que no le parecía bien que la humanidad sucumbiera
en el diluvio y se las arregla para decirle, pero no decirle, es una cosa muy graciosa porque los dioses están juramentados para no contar a nadie lo que va a ocurrir. Y entonces el dios Ea, juramentado a no contarlo a ningún hombre, se las arregla para contarlo a la cerca que rodea el palacio de una Pistín. O sea, a la valla. ¿Os imagináis? Contarle a la valla, pero se asegura de que una Pistín esté por allí. De manera que lo oiga. Y además que lo oiga y que oiga las instrucciones que el dios Ea le está dando a la cerca, que en realidad son para él. Y le dice, cercado, cercado, presta atención a mis palabras. Apresúrate, echa abajo tu casa y construye un gran barco. Abandona tus posesiones, salva tu vida. El barco, y aquí le dice hasta las medidas y todo, tendrá que ser cuadrado, con 7 pisos, bueno, ya hasta las medidas. Y entonces, Utnapishtim esto se lo está contando a Gilgamesh. Y entonces, Utnapishtim sigue contando, dice, comprendí las palabras del dios Ea. El dios Ea al cercado, pero Utnapishtim escuchó y comprendí. Y para sus adentros, Utnapishtim, el inmortal, dice, mi señor, obedeceré tus órdenes exactamente como me has transmitido. Y entonces diseña la estructura, aquí cuenta cómo construyó el barco, bueno, cuenta todo. Y cómo la cantidad de aceite para calafatearlo, bueno, lo cuenta todo con detalle. Entonces, Shamash, que es una sacerdotisa, anunció que el momento del diluvio había llegado. Entra en el barco ahora y sella la escotilla. Miré al cielo, sigue hablando de Utnapishtim, miré al cielo, su vista infundía pavor. Entré en el barco. El carpintero, a Murri, que es el carpintero, el hombre que selló la escotilla y que se quedó fuera del barco, le regalé mi palacio con todas sus riquezas. Con la primera luz del alba, una inmensa nube negra se alzó sobre el horizonte y cruzó el cielo. En su interior rugía Adad, el dios de la tormenta, mientras Shulat y Hanish, los dioses gemelos de la destrucción, le precedían surcando montañas y valles. Nergal, dios de la peste, pues todo esto está en escritura cuneiforme, 3000 años antes de Cristo. Nergal, dios de la peste, derribó los diques del gran abismo. Ninurta abrió las compuertas del cielo. Los dioses infernales centellearon y prendieron fuego a toda la tierra. Un silencio mortal se extendió por el cielo y la luz se tornó en tinieblas. No se podía ver entre tanta lluvia. Caía cada vez con más fuerza, tan densa que no podrías ver tu propia mano delante de tus ojos. Incluso los dioses se sentían asustados. El agua subió y subió hasta que los propios dioses huyeron al palacio de Anu en lo más alto del cielo. ¿Me salto alguna cosa? El mismo dios, Aruru, dice, el dios que creó a los seres humanos, dice, ojalá nunca se hubiera alzado el día
en el que proferí perversas palabras en el consejo de los dioses? ¿Cómo pude acceder a que perecieran mis hijos, enviándoles el gran diluvio? Esto lo dice el Dios que creó a los seres humanos. He dado a luz a la raza humana solo para verlos llenar el océano como peces. Los otros dioses se lamentaban junto a él, se sentaron y le escucharon y lloraron. Por 7 días y 7 noches, la tormenta arrasó la tierra. El 7º día cesó el aguacero, el océano se calmó. No se veía tierra alguna, únicamente agua, hacia donde quiera que mirase. No había vida alguna. La raza humana se había convertido en arcilla. Abrió una compuerta y la bendita luz del sol, esto es una visión porque ya pasa todo, y entonces me arrodillé y lloré. Cuando me levanté y miré a mi alrededor, apareció ante mí, a menos de 1 kilómetro, la línea de la costa. Sobre el monte Nirmush quedó varado el barco. La montaña lo retuvo y no lo liberó. O sea, lo mismo que el monte Ararat, pero aquí es otro monte. Al 7º día, cogí una paloma y la solté. Lo mismo que la Biblia. Y la solté. Partió la paloma, pero regresó al barco, pues no halló lugar donde posarse. Claro, estaba todo inundado aún, no encontró donde posarse y volvió. Esperé. Cogí entonces una golondrina y la solté. Partió la golondrina, mas regresó al barco, pues no halló lugar donde posarse. Esperé. Entonces cogí un cuervo y lo solté. Partió el cuervo y al retirarse el agua halló una rama y se posó en ella. Y no regresó. Señal de que ya había tierra firme. Bueno, sigue diciendo, y entonces aquí es cuando la divinidad le encarga que Unapistín, que lo hace inmortal a partir de este momento, porque como es el único hombre que queda y tiene que dar origen a una nueva humanidad, pues lo hace inmortal. Y le ordena que él y su mujer pueblen la tierra con una nueva humanidad. Lo dice aquí. Dice, subió entonces Enlil, Enlil es una divinidad, el padre de los dioses, subió al barco, tomó mi mano, me hizo salir y luego hizo salir a mi esposa. Nos ordenó arrodillarnos delante de él, tocó nuestras frentes y de pie entre nosotros nos bendijo. Y dijo, escuchadme, hasta ahora Unapistín era un hombre mortal, mas a partir de ahora él y su esposa serán dioses como nosotros. Vivirán para siempre lejos en la fuente de los ríos. Y aquí vivimos. Por esto se lo cuenta Unapistín, que es inmortal, a Gilgamesh. Y entonces, luego sigue el poema. Unapistín, que es inmortal, le sugiere a Gilgamesh que para encontrar el secreto de la inmortalidad debe permanecer 7 días sin dormir. Gilgamesh, no, el rey. 7 días sin dormir. Y Gilgamesh dice, de acuerdo. Y en cuanto se queda quieto, se duerme. Y vuelve otra vez a Unapistín. Ay, cuando lo siento, no sé qué me ha podido pasar. Entonces le dice otra cosa, no recuerdo ahora,
que tiene que hacer no sé qué. Y entonces también se queda dormido. De manera que no encuentra el secreto de la inmortalidad. Y no puede volver a la vida a su amigo Enkidu, pero cuando él vuelve a su reino, Gilgamesh vuelve transformado. Porque eso que podríamos llamar el viaje interior que él ha sufrido, le ha hecho cambiar, le ha hecho descubrir una nueva visión de sí mismo, y cuando vuelve a su reino se convierte ya en un rey justo. Bueno, eso es el poema de Gilgamesh. He leído solo la parte del diluvio, pero que veáis que es igual que el del. Luego voy a leer alguno más, pero nos vamos a preguntar ¿por qué coinciden? Y son de épocas diferentes y aquí aún podríamos decir, hombre, Judea, Mesopotamia, bueno, está en la misma zona, ¿no? Los judíos estuvieron en Babilonia. Babilonia recogió, diríamos, la herencia de los acadios, que a su vez la recogieron de los sumerios. Y la tradición del diluvio de los sumerios pasó a través de los sucesivos pueblos que habitaron ahí. Y por lo tanto los judíos, podríamos decir, claro, pudieron tomarla de ahí. Bien. Podemos ir a la tradición griega. En la tradición griega hay un autor como Hesíodo, poeta griego, siglo VII antes de Cristo, y también Ovidio, poeta romano, del siglo I antes de Cristo. Y Hesíodo, en el libro de las Metamorfosis, cuenta también una historia muy bonita. Resulta también que la humanidad de un tiempo pasado, pues estaba llena de vicios y transgresiones de la propia naturaleza humana. Vicio, corrupción. Dice Hesíodo que el detonante fue algo que le sucedió a un rey que en su palacio, en un banquete, para poner a prueba a la divinidad, a ver si la divinidad hacía algo o a ver si existía, él hizo algo, sirvió en el banquete carne humana para ver si la divinidad intervenía de alguna manera, haciéndose patente ante tal barbaridad. Y claro, si ya la humanidad venía mostrando una decadencia, pero tremenda, dice el mito que eso fue el detonante. Y entonces Zeus decidió exterminar a la humanidad y mandar un diluvio. Lo mismo. Claro, exterminar a toda la humanidad significaba que se acabó la raza humana. Y entonces el titán Prometeo es el que, según otro mito, trajo el fuego del conocimiento a los seres humanos. Que tenéis un cuadro muy bonito en el Museo del Prado, en el que se ve a Prometeo como descendiendo del cielo y llevando una antorcha de fuego como para entregarla a los seres humanos. Está hecho por un discípulo de Rubens. Cuadro precioso. Bueno, Prometeo, que es un titán, es como un dios. Prometeo, que trajo el fuego a los hombres por amor a los hombres, no está dispuesto a que la raza humana quede exterminada por el diluvio. Entonces, a su hijo Deucalión,
que es un ser humano, aunque tiene ciertas características divinas, pero es un ser humano, Deucalión, y su esposa Pirra les va a decir lo que va a ocurrir. Que va a venir un diluvio y les va a decir que tienen que construir una gran nave, un gran barco, donde poder albergar a diferentes especies animales y ellos mismos. Y bueno, no lo voy a ver, es un poco raro, pero dice, es que parece calcado, y esto es griego, ¿eh? Griego. Bueno, un parrafito a lo mejor sí que podíamos ver. Aquí va contando, este es Ovidio, el poeta romano, que recoge mitos griegos. Si vais a Hesíodo, que no lo tengo aquí, pues también coge los mismos mitos y lo cuenta. Bueno, bla, 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 y decide aplicar un castigo para exterminar a los mortales bajo las aguas, dejando caer un diluvio desde todo el cielo. Inmediatamente encierra en las cavernas a Eolo, Eolo es el dios de los vientos, y a Aquilón, otro dios de los vientos, para que no dispersen las nubes cuando se condensen para dejar caer el diluvio. Sonó el trueno y los densos nubarrones derramaron su contenido desde el cielo. Pero es que como lo dice con tantos adornos, es un poco largo, pero al final llega el diluvio, inunda toda la tierra y este barco queda encallado en el monte el otro monte. De manera que cuando bajan las aguas, igualmente dejan escapar un ave, una paloma primero, para ver si encuentra algún sitio donde posarse y no vuelve, pero vuelve. Igual que lo que hemos leído, vuelve. Esperan un tiempo y luego un cuervo. Y el cuervo no vuelve. Señal de que ya hay tierras que están, digamos, secas, ¿no? Y entonces, cuando salen de la barca, del arca, Deucalión y Pirra se desesperan de ver que la humanidad ha perecido toda. Y entonces no saben qué hacer. Y van a buscar un oráculo en algún lugar natural para preguntar a la divinidad qué deben hacer. ¿Entiendes? Sabéis que los oráculos no dan mensajes claros. Delfos, en fin, los oráculos de la antigüedad no dan mensajes claros, hay que interpretarlos. Y para interpretarlos hay que pensar con mucha profundidad qué quiere decir. El caso es que el oráculo les dice que deben lanzar por encima de sus cabezas los huesos de la Gran Madre. No entienden. La Gran Madre, los huesos de la Gran Madre. Y después de mucho elucubrar, llegan a la conclusión de que la Gran Madre es la Tierra. Y que los huesos de la Tierra son lo que da consistencia, que son las piedras. Entonces,
Deucalión y Pirra cogen piedras y las tiran hacia atrás por encima de la cabeza. De manera que las piedras que tira hacia atrás Deucalión se convierten en hombres y las que tira Pirra se convierten en mujeres. Y pronto empieza a poblarse la tierra. Y ellos dos también tienen hijos, diríamos, normales, ¿no? No de piedras lanzadas, sino hijos de ellos. Y uno de los hijos, que es una hija, se llama Helén. Helén será la que dará origen a la posterior raza helénica. Helénica viene de Hel, el nombre de la hija de Deucalión y Pirra. Y, como veis, los mitos se entrelazan unos con otros. Porque aquí aparece Prometeo. Prometeo es un mito bellísimo. Y bueno, se van entrelazando y por eso conforman una cosmogonía, como ha dicho Joseph Campbell, que nos da una visión de cómo es ese pueblo, en qué creencias está enraizada su mentalidad. Y lo sorprendente es que pueblos diferentes coincidan en sus mitologías. Eso es sorprendente. Bueno, también Zeus va a hacer un pacto con los seres humanos. Ese pacto va a quedar sellado con un arco luminoso. ¿Otra vez? Bueno, Deucalión y Pirra. Ahora uno que generalmente no solemos acercarnos a la cultura azteca. Los aztecas del antiguo México. Pues aquí dice, la tradición mexicana recogida en el Popol Vuh. El Popol Vuh es un libro que habla de los ancestros míticos de esta civilización. En el Popol Vuh se habla de la creación del mundo y habla de las diferentes humanidades. Habla de cómo perece cada humanidad y cuando llega a la cuarta, dice, la cuarta era, que tiene un nombre muy raro, Chal-yu-hot-ma-tiu, llamada Sol de Agua, está regida por la diosa Chalchiuhtli. Comenzó un día 1 Caña. Al final de esta edad, fuertes inundaciones se produjeron sobre la tierra y los hombres fueron transformados en peces para que se salvaran. De ahí devino la quinta era, con otro nombre raro, en la que estamos ahora. En esta azteca dice, solo Coxcox y su mujer Xochiquetzal lograron sobrevivir. De ellos descienden los hijos de todas las naciones, los aztecas. En el otro lado del océano, difícil conexión con Mesopotamia. Y luego tenemos también, bueno, aquí he traído, para que no sea muy largo, no lo voy a mencionar, pero en la India también está el mito de Manú, un diluvio igual. En Perú, en Alaska, es que los que han estudiado el diluvio, claro, se han dedicado a investigar en diferentes mitologías de diferentes lugares.
y han ido recopilando. Y es sorprendente ver en cuántos lugares han encontrado el mito. Para ir terminando, podemos mencionar a Platón. Platón, en los diálogos Critias y el Timeo, habla también de una humanidad también extremadamente corrompida que transgredió las leyes naturales y que incluso quiso cambiar el eje de la Tierra de inclinación para beneficio de ellos, claro. Con lo cual se produjo una especie de cataclismo que hundió bajo las aguas al continente Atlante. Con lo cual, toda esa humanidad o todo ese continente pereció no por un diluvio, pero sí por las aguas. Algunos investigadores dicen que el recuerdo inconsciente, ¿no?, de este cataclismo tan tremendo que sacudió a toda la Tierra y que produjo una glaciación, produjo un caos en todo el planeta, quedó grabado en el inconsciente de todos los pueblos de la Tierra. De manera que todos, de alguna manera, recrearon ese fenómeno que ocurrió y cada uno le dio un matiz particular. Hay más versiones, sería un poco abundante, pero yo creo que con esto tendríamos suficiente y quería terminar con una posible interpretación del mito, pero en clave individual, no en clave de la humanidad que lo hizo mal, sino los mitos están hechos para el individuo también. O sea, el mito tiene una lectura a nivel humanidad, pero tiene una lectura a nivel individuo. Y nos podemos preguntar, yo como individuo, ¿qué extraigo, qué puedo extraer de este mito? Pues, dependiendo de mi grado de conciencia, para profundizar más o menos, puedo sacar cosas. Por ejemplo, muchas veces en nuestra vida, las circunstancias de la vida parece que nos quieren ahogar. Y uno se siente ahogado por los problemas, por las circunstancias, por las dificultades, y uno se siente que no voy a salir de esta, ¿no? Esa situación como de estar en medio de un diluvio. Y entonces, si recordamos qué es lo que salva a la humanidad, qué es lo que salva a esos personajes puros del diluvio, les salva un arca. ¿Qué contiene el arca? Lo que es más limpio, lo que es válido, lo que es puro. ¿Verdad? Entonces, si nosotros tuviéramos, para salir de esta inundación, tuviéramos una especie de arca, de cofre, ¿no?, guardado en el corazón, donde he podido guardar las mejores experiencias de toda mi vida. Esas que pude superar, esas dificultades que pude superar, que me hicieron fuerte, esas virtudes que pude incorporar, esos comportamientos nobles que he podido ir teniendo, o sea, esos como perlas que he ido como guardando a lo largo de mi vida, que es mi pequeño tesoro que guardo en mi cofre. Eso es mi arca. Y eso es lo que me puede salvar y me puede hacer sobrevivir en medio de estas circunstancias de diluvio.
lo cual es una enseñanza muy bonita, para salir del caos y empezar de nuevo, ¿no? Una nueva humanidad, empezar yo de nuevo, tengo que apoyarme en lo que guardo en mi arca. No me puedo apoyar en mi cuenta bancaria, no me puedo apoyar en mis propiedades, no me puedo apoyar en nada que no esté dentro de mí. Es una enseñanza que podemos sacar a nivel individual. Y el arco que es un compromiso de Dios con los hombres, yo puedo tener mi propio arco, o sea, mi propio compromiso conmigo mismo, de no volver a caer en aquellas causas que han dado lugar a que casi me ahogue. ¿Entendéis? O sea, tengo que encontrar las causas que me han abocado a esa situación de ahogo. Y tengo que tener conmigo mismo el firme compromiso, el pacto conmigo mismo, de no volver a cometer eso. Bueno, es una lectura, cada uno podrá hacer la suya, pero los mitos tienen como objetivo que la humanidad o el individuo saquemos nuestras conclusiones. Si ocurrió o no ocurrió, no sabemos. Pero que pudo ocurrir, tal vez. Pudo ocurrir y luego cada pueblo lo mitificó añadiéndole los adornos, ¿no?, para completar el cuento, el mito. No sabemos. Platón lo cita como una realidad que le contaron los sacerdotes egipcios cuando él estuvo en Egipto. Pero claro, nosotros no podemos decir, sí, ocurrió. No sabemos. Bueno, ¿qué os parece? Pero aquí tenemos algún... Sí. ¿Cuál ha sido la narración de Platón? ¿Estrictamente lo ha puesto en el texto como se lo contaron a él? Sí. ¿O él ha dado alguna enseñanza? Bueno, no, él lo cuenta tal como él dice. Lo cuento tal como me lo contaron los sacerdotes de Heliópolis. Sabéis que Platón estuvo en Egipto, eso es histórico. La que Pitágoras, muchos sabios de Occidente fueron a aprender cosas muy profundas, leyes muy profundas de la naturaleza. Y Platón dice que los egipcios guardaban anales históricos de su propio pueblo de miles y miles de años de antigüedad. Y que le contaron a Platón, le preguntaron a Platón si los griegos conocían cuando sus antecesores griegos tuvieron que luchar contra los ejércitos atlantes que quisieron invadir el continente europeo desde las costas de Grecia. Y Platón dice que los griegos no conocen nada de eso, porque los anales históricos que ellos guardaban se remontaban a unos pocos miles de años. Claro, el sacerdote de Heliópolis le está hablando de bastantes miles de años atrás, cuando la última isla de Atlántida, la isla de Poseidonis, que fue lo último que se hundió, pues los
atlantes pues quisieron conquistar la zona de Grecia y todo eso. Y fueron repelidos. Y por eso el sacerdote le dice a Platón que los griegos son de una estirpe de hombres valerosos. Porque gracias a ellos, a los antepasados, salvaron la colonización atlante de esas tierras. Y que además, esto ya Platón no lo dice así, aparece en otros escritos, estos atlantes eran de esa cuarta humanidad, cuarta, la que, según todos los otros mitos, es la que perece por el agua. Son, pues eso, muchas coincidencias que cuando uno va leyendo de uno, de otro, empieza a comparar con ayuda de otros autores y de pronto dices, ¿qué pasa aquí? Sí. Hablando de coincidencias, bueno, me parece muy interesante, pero una pregunta, en el Gilgamesh se dan las dimensiones de tal. En el Génesis, si no recuerdo mal, también se dice. Bien. ¿Hay algún estudio que compara unas mediciones con otras? No me para he ver leído si... tanto. No, pero ¿sabes si alguien se ha preocupado por mirar a ver si seguramente las dimensiones? Sí, porque tengo trabajos, estos son trabajos de investigadores universitarios que han hecho recopilaciones. Algunos se lo han trabajado mucho y han recogido datos, pero no he querido entrar en tanto detalle porque podría hacerse un poco aburrido. Pero sí que cuando habla aquí, cuando un Napistín, la divinidad le dice cómo ha de construirla, Sí. luego un Napistín explica, dice, diseñé la estructura, dibujé los planos, con las primeras luces del alba, todos los súbditos se reunieron. Los carpinteros trajeron sus sierras y sus hachas, los cesteros trajeron sus piedras para alisar, los cordeleros trajeron sus cuerdas y los niños llevaban el betún. Y así va hablando. Al final del quinto día el casco estaba terminado, las cubiertas tenían una extensión de 3.600 metros cuadrados. Pero en el libro de Gilgamesh no lo dice en metros, evidentemente, lo dice en la medida que utilizaban ellos, pero traducido a metros. Medían los costados 60 metros de alto. Construir 6 cubiertas, de modo que la altura del barco se dividía en 7. Y así va contando cómo construye según lo que le ha dicho la divinidad Ea. Y la Biblia pues también da mucho detalle. ¿Algún dato de las dimensiones? Sí. Mencionar Me dice más o menos qué dimensiones tiene que tener. No recuerdo mal. En la Biblia, Lo que pasa es que a lo mejor son distintas medidas. No va a ser lo mismo los pies o claro, por eso hay que traducirlo a metros para poder entender un poco. Pero, Mira, la Biblia. pero no Dice- tiene nada que ver con el arca de Noé, ¿no? Sí, Sí, ¿no? que Es esa el arca de Noé. Es el arca de Noé. Dice en la Biblia, dice Dios, Yahvé, le está diciendo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de los seres humanos corruptos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte, está hablando a Noé, hazte un arca de madera de
gofer. Harás aposentos en la barca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca. Veis que en Gilgamesh una piscina dice, y la ventana la cerró y la selló el carpintero que le concedió todas sus riquezas. Total, para lo que iban a durar. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás un piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Bueno, y si le dicen Dice el dios Zeus, que lo has mencionado en la mitología griega. En griego, claro. Claro, Zeus en la mitología griega se lo dice a Deucalión y Pirra. No, mejor dicho. No, Zeus no se lo dice. Zeus quiere aniquilar a toda la raza humana. Pero Prometeo quiere salvarla. Y Prometeo es el que le dice a Deucalión, que es su hijo, y Pirra, que va a venir un diluvio y que construyan el arca. Y en el caso de Gilgamesh, pues los dioses se congregan para determinar el fin de la humanidad, pero uno de los dioses se apiada de la humanidad. Habla con la cerca. Y entonces es el que habla con la cerca y hace que ese rey, que es un Napistín, en el tiempo que era rey, que era un rey puro y noble. Eso es importante, porque quienes se salvan no son cualesquiera personas, favoritos de nadie, no, son los puros, los que tienen el corazón limpio. Porque si la humanidad que va a venir de ellos tiene que ser mejor, pues tendrá que partir de unos progenitores de corazón limpio. Interesante, ¿eh? Interesante. ¿De Lemuria se habla algo en estos escritos de Lemuria? Lemuria es más. Es anterior a la Atlántida, ¿no? Sería la tercera Es la raza. tercera. Vale. Es la tercera. ¿Y cómo murieron ellos? O sea, ¿cómo se destruyó? Bueno, todos son tradiciones, mitos. La Lemuria dice en los mitos que muere por el fuego. Cataclismos volcánicos que destruyen la tierra y esa tercera humanidad. Blavatsky es un autor también muy interesante de leer, porque recoge estas tradiciones y ella lo asocia con etapas evolutivas de la humanidad. Etapas naturales, evolutivas, que van haciendo que cuando la humanidad cumple una etapa, pues debe venir otra humanidad más evolucionada y la anterior pues ya tiene que desaparecer. ¿Cuál es Sebasti que dice? ¿Cómo? Que menciona Sebasti, que Eso lo dice Blavatsky a un autor. Una autora Autor. del siglo XIX, Elena Petrovna Blavatsky, una filósofa, estuvo muchos años en el Tíbet, estuvo preparándose, estuvo adquiriendo un conocimiento muy profundo de las leyes de la naturaleza y escribió muchas obras y tiene una gran obra
compleja de entender, que es la doctrina secreta. Y ahí, en uno de los tomos, habla de la sucesión de las etapas de la humanidad. Y lo cuenta quitándole los adornos que le ponen los mitos. O sea, como si todos los mitos hubieran bebido de una fuente común. Es un conocimiento que está ahí, forma parte de la humanidad, del inconsciente o de alguna parte de la humanidad, y cada civilización ha tomado ese conocimiento y lo ha revestido con sus particulares matices culturales. Por eso la coincidencia provendría de que todos han bebido de la misma fuente de conocimiento. Eso es lo que expone Blavatsky, y cuando uno lo estudia con detenimiento, pues es una idea muy poderosa. No solo lo del diluvio, sino muchas otras cosas que en diferentes pueblos se repiten. Nosotros siempre nos preguntamos, ¿cómo se repiten si no se han conocido? A lo mejor porque han bebido de la misma fuente de conocimiento.